Hola, ¿qué tal, amables e improbables espectadores de Café Ácido? Yo soy Krishna Sánchez y le doy la bienvenida ya a la cuarta entrega del ciclo de conferencias Dios toma café con los robots, donde el escritor mexicano Daniel Centeno ha estado disertando sobre los autores de ciencia ficción y fantasía Ray Bradbury, Ted Chiang, Ken Liu y Robert Sherman. Si me lo permiten, les voy a platicar un poco acerca de nuestro autor invitado. Daniel Centeno nació en Los Mochis, Sinaloa, en 1991. Es ganador del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción y mención honorífica en el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Autor de Puerta Cerrada por parte de Paraíso Perdido. Ha publicado en las revistas literarias Lubina, La Cigarra, Visor, Tierra Adentro, Opción, Axón, Punto en Línea, Rojo Sierna y Penumbria. Algunos de sus textos aparecen en las antologías Días Idénticos a Nubes, Antología de Letras, Dramaturgia, Guión Cinematográfico y Lenguas Indígenas Jóvenes Creadores 2017 y 2018, y la antología 1 y 2 del Certamen Literario Internacional 2015. Su más reciente libro es No hablaremos de muerte a los fantasmas por parte de Casa Futura Ediciones. Ha sido becario del FONCA en 2017-2018 y actualmente del PECDA Jalisco en el periodo 2020-2021, ambos en la categoría de cuento. Te damos la bienvenida, Daniel. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este ciclo de conferencias. No, pues ahora sí que muchísimas gracias a ti, Krishna, y de nuevo otra vez al equipo de Café Ácido y pues a quienes estén viendo la conferencia, porque a final de cuentas, sin ustedes no tendría caso estarlas dando, ¿no? Y otra vez de nuevo agradeciendo a el PECDA y recordando que estas conferencias están siendo traídas a ustedes gracias al programa de estímulo a la creación y el desarrollo artístico, ¿no? Nos quedamos en la sesión pasada, estábamos revisando a Ted Chiang y a Ken Liu. En la sesión pasada revisamos precisamente el primer tema que tenía que ver con Ted Chiang. Y en esta ocasión vamos a trabajar con Ken Liu, ¿no? Que es el otro autor con el que maneja correspondencia literaria Ted Chiang, ¿no? Igual una breve introducción al autor. Ken Liu nació en 1976, es un escritor chino-estadounidense de ciencia ficción, fantasía y es traductor de obras de ficción del chino al inglés. Esta parte igual es muy importante porque la labor de Ken Liu y una de las razones por las que también se ha vuelto muy famoso no solamente es por su propia obra a nivel individual como creador, sino también por haber traducido, por ejemplo, esta saga de la teoría de los tres, la teoría, ¿sí es la teoría de los tres cuerpos? No, El ¿cómo se problema, llama? el El problema de los problema de tres los cuerpos. tres cuerpos, perdón, sí, el problema de los tres cuerpos. No, entonces, por ejemplo, él fue el que hizo la traducción del chino al inglés del problema de los tres cuerpos. También hizo estas antologías de estrellas rotas, de ficción china. Pues digamos que la gran labor de Ken Liu no solamente ha sido con su propia obra, sino darle a conocer al público anglosajón obras importantes en la ficción china, ¿no? O escritas en chino. Y, digamos, igual que en el caso de Ted Chiang, también es multipremiado, o sea, Ken Liu tiene todos los premios habidos y por haber en el planeta. Su cuento, El Zoo de Papel, es el primer cuento, bueno, es el primer trabajo de ficción en general en lograr ganar simultáneamente, es decir, con un solo texto, el Nebula, el Hugo y el Premio Mundial de Fantasía, ¿no? O sea, el World Fantasy. Entonces estamos hablando de que El Zoo de Papel, repito, fue el primer texto en toda la historia del mundo en ganar el Nebula, el Hugo y el World Fantasy, ¿no? Entonces, precisamente eso fue lo que en gran parte lo catapultó a la fama. ¿Por qué? Porque eso le dio una visibilidad que antes no tenía. Obviamente antes ya era conocido también, pero pues el ser el primero en ganar estos tres premios, pues le abrió un montón de puertas, ¿no? Al menos a los lectores. Yo, por ejemplo, me enteré de él justamente por este triple galardón, ¿no? Porque se estuvo hablando mucho de él en el momento. Era como, ¿cómo puede ser posible que un autor gane tres premios importantes con un solo texto, ¿no? Y bueno, sus colecciones de cuento, hasta ahorita son tres, que son El Zoo de Papel, que fue publicado en el 2016, el segundo, que son Las Leyendas de Skywalker, de Star Wars, el 2017, y el tercero, que es La Chica Oculta o de Hidden Girl en el 2020, 2019-2020, ¿no? Entonces, digamos que ya de entrada, ya nada más por eso, Ken Liu tiene más obra creada que
que Ted Chiang, ¿no? Digo, no es competencia, pero como para tener más o menos el contexto, Ken Liu es más prolífico que Ted Chiang, ¿no? Como para analizar. Y si se fijan, por ejemplo, la diferencia entre digamos, la cantidad de años que pasó entre un libro y otro no es mucha. Por ejemplo, El Zoo de Papel fue publicado en el 2016, el de Skywalker en 2017, solamente un año de diferencia, y La Chica Escondida o La Chica Oculta en el 2020, o sea, 3 años nada más. O sea, no pasa mucho tiempo entre un libro y otro libro de Ken Liu, porque además no solamente tiene libros de cuento o colecciones de historias cortas, sino que también tiene novelas, ¿no? De hecho, ya lleva 3 novelas de un ciclo que él está escribiendo, de una saga, y también las ha escrito y las ha publicado precisamente entre los intervalos de estos libros de cuentos, ¿no? Entonces es importante, repito, nada más como para tener el contexto de que Ken Liu es muy prolífico, ¿sí? Ok, en el Zoo de Papel y otros relatos voy a hablar de números ahorita. Aparecen 14 historias. En las leyendas de Luke Skywalker aparecen 6 y en La Chica Oculta aparecen 18. Ahora, algunos de los cuentos que voy a mencionar ahorita, no todos aparecen en sus libros, ¿no? De hecho, justamente los cuentos con los que voy a establecer la relación entre Ted Chiang y Ken Liu no aparecen en los libros de Ken Liu. De hecho, por ejemplo, uno de los cuentos que voy a estar mencionando mucho de él, que es Los algoritmos del amor o Los algoritmos para el amor, donde yo lo leí fue aquí, ¿no? En esta antología que creo yo que ya todo el mundo conocemos, que es 25 minutos en el futuro de Nueva Ciencia Ficción, que editaron Pepe Rojo y Bernardo Fernández Beth, ¿no? Y en este libro justamente aparece, ahí fue traducido como Los algoritmos del amor, aunque luego creo que en España lo tradujeron como Los algoritmos para el amor, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, bueno, nada más como en contexto, no todos los cuentos de Ken Liu han terminado en sus libros. Entonces, hagan de cuenta que entre estos libros aparecen 38 historias en total, pero tiene en total 49 textos, sin contar los de la leyenda de Skywalker. O sea, es decir, quitémosle, o mejor dicho, sumémosle esos 6 y en total tendría 55, ¿no? O sea, 55 textos contando los de la leyenda de Skywalker. Entonces ya nada más con eso, digamos que es muchísimo más prolífico que Ted Chiang, ¿no? Luego, a diferencia de él, por ejemplo, no han pasado 31 años desde que comenzó a publicar, sino solamente 17. Entonces, igual, Ken Liu es un autor más joven en años de vida y es un autor más joven en términos de publicación, ¿no? Lleva mucho menos tiempo publicando, tiene ya la misma cantidad de volúmenes publicados de relato corto, si no contamos el cuento el libro, perdón, de Luke Skywalker, ¿sí? Y pues en volumen en realidad creo yo que no hay tanta diferencia. Por ejemplo, voy a juntarlos para que veamos así como que no quiere la cosa. Miren, los de este lado son los libros de Ted Chiang y los de este lado son los de Ken Liu. Entonces, en realidad, incluso, aun si solamente contáramos la cantidad como de libros, independientemente de las historias de Skywalker, aún así, en los cuentos incluidos en los volúmenes, los textos de Ted Chiang son más breves que los textos de Ken Liu, ¿no? O sea, en términos de cantidad de textos por volumen, ¿no? Entonces, estamos hablando de que a Ken Liu le ocurre más o menos lo que a Bradbury, que muchos de sus textos los deja fuera porque tiene más textos de los que puede publicar, ¿no? O más textos de los que puede publicar en libros. Por ejemplo, estos 49 textos de los que estoy hablando son los que están disponibles en internet o que en algún momento estuvieron disponibles porque estuvieron publicados en alguna revista, que quiere decir que muy probablemente tiene muchos más cuentos de los que todavía no sabemos porque no se los han publicado. Luego, aparte de los 3 libros de cuento, aunque el libro de Skywalker es considerado una novela, no es cierto, no le hagan caso, son cuentos. Tiene 3 novelas, lo que les decía, y tiene 5 traducciones, ¿no? Que son 2 novelas cortas y la saga de El problema de los 3 cuerpos, ¿no? Y aparte él también ha coordinado 2 antologías. Entonces realmente digamos que Ken Liu está muy activo en el medio literario y sobre todo en el medio literario chino, ¿no? O sea, de que ha traído cosas de China para Estados Unidos. Ok, ahora sí ya entrando formalmente en materia, algunas consideraciones sobre la obra de Ken Liu. Yo les comentaba en la conferencia anterior que a mí me parece muy llamativo que... disculpen, ¿eh? Que a mí me parece muy llamativo que las entrevistas de los autores anglosajones
en las revistas norteamericanas tienden mucho a ser muy didácticas, ¿no? O que los autores sí son muy claros y muy transparentes como en su propia poética, en su propia estilística y en la forma en la que suelen trabajar la ficción. En el caso de Ken Liu, va un pasito más allá de Ted Chiang y él nos cuenta cuál es el proceso que sigue para escribir, ¿no? Entonces, al seguir el procedimiento que sigue Ken Liu al escribir, nos podemos más o menos dar una idea del tipo de ficción que escribe y cómo la escribe, ¿no? Entonces, bueno, para él, el primer paso es hacer como este borrador en negativo. Y lo que él hace es simplemente poner la historia en la página. Él dice que no le importan los errores de continuidad, si los conflictos emocionales están desubicados, si los personajes son inconsistentes en sus acciones, no le interesa. Lo único que le importa es que la acción quede tal cual en el papel como para poder trabajar después con ella. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Ted Chiang, Ken Liu ya nos está diciendo que antes que pensar en un concepto como tal, lo que le importa es tratar de retratar una historia. Al menos en términos de sus propias palabras, pareciera que es a lo que le da más importancia. A la acción, a lo que ocurre dentro de la historia. Para luego ya después poder entender qué motiva a los personajes a hacerlo, qué concepto hay detrás de lo que están haciendo, pero lo importante es la acción, qué es lo que hacen. En cambio, por ejemplo, con Ted Chiang no. Con Ted Chiang lo más importante es el concepto, qué personajes necesito para dramatizar el concepto y qué acciones necesito que hagan para dramatizar el avance conceptual, ¿no? Que hablábamos en la conferencia de Ted Chiang. Entonces, en el caso de Ken Liu, no. En el caso de Ken Liu, lo que le importa primero es la historia. En un segundo proceso, en un segundo paso, lo que él hace es como este segundo intento de borrador, donde él se concentra en la parte emocional de la historia, ¿no? O en el centro emocional, en el emotional core, ¿no? Según él le llama. Entonces, él dice que en este momento, él todavía no le importa mucho en sí como los puntos centrales de la historia como tal, ni le importa tanto como el orden que tienen, ¿no? O sea, todavía está sujeto a cambios la historia. Obviamente los elementos generales él ya los incluyó en el texto, pero todavía pueden sufrir cambios, porque lo que él le importa, y él lo menciona en la entrevista, es por qué esta historia importa, ¿no? O sea, ¿cuál es el centro emocional de esta historia? Si esta historia se trata, por ejemplo, de duelo, o esta historia se trata de pérdida, o esta historia se trata de encontrar la paz, o esta historia se trata de la culpa, tanto los personajes y las acciones que llevan a cabo, y la historia en sí y el concepto que utiliza, tienen que ir empalmados con este centro emocional que maneja Ken Liu. Esto nos ha llevado a muchos, me incluyo, a pensar que la ficción de Ken Liu es mucho más emotiva, mucho más emocional que la de Ted Chiang, aunque en realidad pues no es mucho decir, porque en realidad, vuelvo a repetir, la ficción de Ted Chiang no está tan interesada en reflejar las epifanías emocionales, sino los avances conceptuales. Incluso, por ejemplo, este dato me faltó en la conferencia de Ted Chiang. Para él una inspiración o algo que le halaga cuando lo comparan con él es con Greg Egan, ¿no? Que Greg Egan, si lo han leído, es como esta ciencia ficción muy dura, durísima, durísima, ¿no? O sea, sus personajes son absolutamente de cartón, no importan en lo más mínimo sus personajes, lo que importa solamente es el puro concepto. Y de hecho menciona, por ejemplo, Ted Chiang sobre que Greg Egan, cuando lo han entrevistado, que de repente algunos de los textos de Greg Egan son muy difíciles de leer porque esta escalada de la que hablábamos con Ted Chiang es, pero en dificultad de cómo el concepto se va expresando a lo largo de la historia. Y lo que termina provocando es que solamente los iniciados en una determinada ciencia comprenden de qué está hablando Greg Egan. Y que él obviamente, no lo dice así tal cual, pero uno lo sobreentiende por sus entrevistas, él trata de que sea más entendible, ¿no? Que sea más didáctico. ¿Por qué? Porque vuelvo otra vez, él tiene este pasado pues de la escritura de manuales, ¿no? O sea, de hacerlo lo más claro posible. Entonces digamos que el aporte en este ciclo de ciencia ficción sería, Greg Egan propone unos conceptos elaboradísimos, complejísimos, unas ideas muy innovadoras, pero le importa entre cero y nada a los personajes. Y por lo tanto sus historias son difíciles, son medio farragosas, son complicadas, son densas. Entonces, ¿qué hace Ted Chiang? Trata de aligerar las historias, volviéndolas más didácticas, dándoles incluso una moraleja para que sea mucho más fácil de comprender el concepto. Y la añadidura que le hace Ken Liu al proceso es, ok, si me importa la historia, si me importa el concepto, pero antes de contar todo eso, necesito yo entender cuál es el centro emocional de esta historia
para hacer que todo lo demás, el concepto, la historia y los personajes, giren en torno a ese centro emocional. Y por eso, como luego vamos a ver más adelante en esta misma conferencia, algunas de las historias de Ken Liu que hacen espejo a las de Ted Chiang son más memorables las de Ken Liu que las de Ted Chiang. ¿Por qué? Porque el concepto de Chiang es muy bueno, pero la forma en la que Ken Liu lo traslada al acto dramático de una historia funciona mucho mejor, ¿no? En algunos casos, vuelvo a repetir, sobre todo en el primer libro de Ted Chiang, porque ya en el segundo como que aprendió la lección a nivel narratológico y le metió un poquito como más de acción o de más drama emocional a sus historias, ¿no? Pero digamos que el primer libro de Ted Chiang, que sería de repente es muy frío en ocasiones, o sea, le falta como desarrollo emocional, y lo que terminó haciendo Ken Liu con este libro, que fue su primer volumen, fue hacer como una recapitulación de los logros y los avances que había hecho Ted Chiang, que era hacer como una ciencia ficción sencilla de leer, más didáctica, tratando de acercarla como a este público general, etc. Y tenemos luego a Ken Liu, digamos, como continuando un poco con esa línea, pero a nivel emocional, ¿sí? Y bueno, esos serían los primeros dos pasos del proceso de Ken Liu. El tercero es que ahora sí ya pasa como a un primer borrador, ya ahora sí como en forma, ¿no? Y él dice que esta es la parte favorita de él en el proceso, porque ahí es en donde ya puede construir la narrativa de la historia. Es decir, si él ya tiene como el centro emocional de la historia, ahora sí se puede concentrar en que el orden de los acontecimientos, las acciones de los personajes, revelen este centro emocional. Entonces, igual, cuando nosotros leamos a Ken Liu, tratemos de leerlo en clave de cómo él mismo escribe sus historias. Es decir, preguntémonos a la hora de leer una historia de Ken Liu, cuál es el centro emocional de esta historia, y si Ken Liu logró que la estructura de la historia y el world building y demás, logró que esta historia lograra reflejar ese centro emocional, ¿no? Entonces, digamos que si en el caso de Ted Chiang uno puede juzgar como de, no sé, como de bien realizada, por decirlo de alguna forma, o de que llegó a su meta Ted Chiang a lograr representar de forma dramatizada un avance conceptual, en el caso de Ken Liu podríamos pensar que Ken Liu lo logra cuando el resto de su historia logra transmitir un centro emocional. Si lo logra, entonces en los propios términos de la narrativa de Ken Liu, la historia, digamos, fue efectiva, ¿no? Vuelvo a repetir, no es algo que esté proponiendo yo, es algo que sale a partir de los propios términos de la propia obra de Ken Liu, ¿sí? Y de cómo él mismo dice que construye su obra y que es lo más importante para él. Luego, el paso número 4 es donde ya ahora sí, él dice que se pone a hacer esos como nimiedades en la historia, que es por ejemplo cambiar la voz narrativa, cambiar el estilo de lenguaje, cambiar el punto de vista de la historia. En otras palabras, lo que Ken Liu nos está diciendo en el punto 4 es que es completamente diferente a la mayoría de la ficción, por ejemplo, que tenemos en México, ¿no? En México estamos muy acostumbrados a que nos importa a veces demasiado la forma, pero no tanto el fondo. Innovamos en técnica, innovamos en voz narrativa, le metemos un montón de lenguaje de color local, pero en el caso, por ejemplo, de Ken Liu, eso a él no le importa tanto. Él le interesa más que el centro emocional de la historia sea visible, que las acciones de los personajes y el tema de la historia acompañen ese centro emocional, y solo entonces es cuando mueve el punto de vista o mueve el personaje protagónico o mueve la prosa en sí del texto como ya como un ajuste final. Pero entonces, igual lo mismo, no hay que leer la obra de Ken Liu en términos, por ejemplo, de su prosa. O sea, creo yo que si uno va a juzgar justamente a un autor en términos de lo que buscó con su propia obra, que eso es algo muy común en Estados Unidos, por ejemplo, en los talleres literarios. Incluso, por ejemplo, en el taller en donde estuvo Ted Chiang, en el Clarion West, es muy común esta idea de yo leo tu texto a partir de tus intenciones. Si tú tenías la intención, por ejemplo, de representar un avance conceptual y lo lograste, tu texto es efectivo. A lo mejor no me dio una historia dramática, pero eso no es lo que trató el texto y por lo tanto yo no puedo pedirle al texto que tenga eso. Entonces digamos que en esos mismos términos uno no debería de exigir como una gran prosa por parte de Ken Liu, pese a que Ken Liu también tiene una prosa igual de eficiente que la que tiene Ted Chiang, ¿no? Ken Liu sí tiene un poquito más, tiende un poquito más a utilizar figuras metafóricas, o sea, sí tiende a embellecer un poquito más el lenguaje que Ted Chiang, pero siguen siendo los dos un lenguaje, repito, muy asequible para cualquier tipo de lector.
O sea, no son retadores a nivel de lenguaje ninguno de los dos. Ni Ted Chiang ni Ken Liu. Son retadores de otras formas, pero no a nivel de lenguaje. Y por último, Ken Liu menciona que una historia ya está terminada cuando cualquier intento por mejorarla lo termina llevando a algo peor, ¿no? Que esto es una cosa que también manejan muchos talleristas de Estados Unidos, ¿no? Que es, deja de moverle a la historia cuando cualquier cambio que le hagas termina empeorándola. Entonces, a partir de este proceso, uno puede hacer ciertas como aseveraciones. Por ejemplo, a Ken Liu le importa más lo emocional que cualquier otro elemento. A Ken Liu la prosa, pues simplemente le resulta funcional. ¿Por qué? Porque él mismo reconoce que es la parte que deja hasta el final. Y él lo pone incluso como una cosa, como si fuera una nimiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que a él más le importa, repito, es el centro emocional. Ahora, sobre la creación de mundos y sobre los personajes, tenemos que, por ejemplo, a mí este ejemplo me pareció muy bonito, él también lo daba en una entrevista, él decía que, por ejemplo, se había inspirado para un cuento en un hallazgo arqueológico de una cierta máquina que habían creado los chinos, pero que no había logrado como funcionar del todo, como tal cual, una máquina para tela, y no la habían podido llevar más lejos porque no habían sobrevivido. O sea, la comunidad que desarrolló esa tecnología no sobrevivió. Y entonces, lo que Ken Liu, digamos, hizo, por ejemplo, en el cuento que se inspiró en este hallazgo arqueológico, fue proponer un universo donde este hallazgo científico de los chinos continuó, ¿no? Es decir, si en el mundo real los chinos de esa comunidad murieron y no pudieron continuar con su avance, lo que hizo Ken Liu fue darles un escenario hipotético donde siguieron vivos para que pudieran seguir desarrollando esa tecnología y qué tipo de tecnologías pudieron haber surgido en aquella época a partir de esa que él propuso. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de que a Ken Liu también le importan las ideas, no es como que no le importen, pero repito, importan en la medida en la que él tenga el centro emocional de la historia primero, ¿sí? Pero una vez que él ya tiene el centro emocional, entonces se puede permitir precisamente el world building, ¿no? O building. Que justamente se trata de esto, de ir creando las reglas de un mundo, ir creando cómo funciona ese mundo una vez que él ya tiene el centro emocional, ¿no? Y él decía que le parecía fascinante precisamente como continuar con la vida de pues de este grupo de personas chinas, porque no solamente le ayudaba a ver la consecuencia de esa tecnología en particular, sino poderlo extender a nuevas tecnologías, lo que terminó creando un mundo secundario, ¿no? Más para a las ucronías como tal o a las fantasías que, digamos, como a la ciencia ficción como tal, ¿no? Y de hecho el mismo Ken Liu, él maneja que a él no le importan tanto los géneros. Esto también es importante a la hora de leerlo. En ocasiones, por ejemplo, se ha juzgado que Ken Liu no era merecedor, por ejemplo, de los premios que ganó con el cuento del Zoo de Papel, porque el Zoo de Papel no es ciencia ficción, tampoco es fantasía, tampoco es fantástico, es realismo mágico. Y él mismo reconoce que es realismo mágico el Zoo de Papel, ¿no? Entonces de repente algunos de esos cuentos son realismo mágico, de repente son ucronías, de repente son como con este elemento un poquito más distópico, pero como muy de fondo, de repente sí es pura especulación científica como tal, etcétera, ¿no? O sea, Kelly es muy variado en los registros que logra, llegando incluso al punto, como ya mencioné, de tener un libro de historias ¿cómo se llama? De Luke Skywalker, ¿no? Que funcionan a manera de leyenda, como creando un mito. De hecho, lo que logra Ken Liu en ese libro es crear como un mito alrededor de la figura de Luke Skywalker, ¿no? Entonces, obviamente, Ken Liu tiene un gran registro en términos de los géneros que alcanza abarcar. Porque él mismo, repito, y esto es una parte importante para cuando lo leamos, a él no le importa tanto como las características de un género, porque él no suele seguir géneros a la hora de escribir. Él simplemente lo único que decía en la introducción, si no mal recuerdo, del Zoo de Papel, es que la literatura lo que hace es como literalizar las metáforas, ¿no? La literatura especulativa en general, que es el fantástico, el horror, el terror, el realismo mágico, la fantasía y demás, lo único que hacen es literalizar en diferentes grados las metáforas que, por ejemplo, la literatura realista mantiene como metáforas, ¿no? O sea, es decir, es la única diferencia que hay entre una y otra según el autor, ¿no? Nosotros podemos estar más o menos de acuerdo con él, pero para él la única diferencia es esa. En una literatura realista ocurre una acción, hay una cierta metáfora de fondo, pero sigue siendo de fondo y sigue siendo una metáfora.
y en el caso de la ficción especulativa en general, la metáfora se vuelve literal. Y se vuelve literal en diferentes grados, ¿no? Dependiendo de qué tan literal se vuelve y qué tanto cambia el mundo esa literalidad, la historia puede ser simplemente de realismo mágico, fantasía, ciencia ficción o lo que sea, ¿sí? Y bueno, es importante, ¿por qué? Porque una vez que él ya pudo imaginar, perdón, una vez que él ya pudo imaginar ese mundo, entonces ya puede introducir a los personajes que van a funcionar en ese mundo para expresar ese centro emocional que él tenía. Entonces, aunque Ken Liu no lo dice tal cual, uno, si va siguiendo sus entrevistas, puede seguir más o menos el patrón que tiene. Ken Liu no piensa primero en el personaje según sus entrevistas. Primero piensa en el centro emocional, piensa en qué mundo me ayuda a poder como materializar en forma de metáfora literalizada ese centro emocional que yo quiero como compartirle a mis lectores. Y a partir de ahí entonces pienso qué personajes me ayudan a habitar ese mundo de tal manera que el centro emocional del texto queda representado. Entonces, si nos fijamos y nos detenemos a pensarlo un momento, también para Ken Liu los personajes son utilitarios. O sea, tanto en el caso de Ted Chiang como de Ken Liu, ninguno de los dos les da un peso a los personajes como entes individuales que pueden ellos guiar la historia, no. Lo que hace memorable a los personajes de Ken Liu no necesariamente es pues sus características individuales como personaje, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo ser muy partidario de que no necesariamente los personajes tienen que tener estas características extremas, como por ejemplo, como decir un Bart Levy, pero lo que ocurre con los personajes de Ken Liu es que pues realmente no tienen características individuales muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes más memorables de todos los cuentos que ha escrito Ken Liu es justamente el protagonista del Zoo de Papel, ¿no? Que es el cuento con el que les digo que ha ganado todos los premios del universo, ¿no? En este cuento, por ejemplo, se trata de un niño, bueno, de un hombre que cuando era niño, su madre pues le insuflaba vida a unas figuritas de origami de animales y estos eran los compañeritos que tenía el niño, ¿no? Eran estos animalitos de origami con los que él jugaba. Conforme él fue creciendo, los otros niños se burlaban de él por tener como juguetes a estas figuras de papel y le decían que en cambio ellos tenían estas figuritas, por ejemplo, de Star Wars, ¿no? Estas figuras de plástico. Entonces este niño, que justamente su madre era china, su padre al parecer era norteamericano y él vivía en Norteamérica, tenía este conflicto de que cada vez quería parecerse más a los americanos y cada vez menos a los chinos, ¿no? Entonces lo que termina ocurriendo es que comienza a odiar a su madre, comienza a rechazar toda la cultura de su madre, empezando por la lengua de su madre, empezando por las figuras de origami que le hace su madre, y llegando al punto en el que, por ejemplo, cuando su madre está agonizando, está muriendo, él prácticamente la quiere apresurar a que se muera porque él tiene que ir a una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, a ese punto llega de odioso el personaje y a ese punto llega su odio, ¿no? Y el rechazo que siente por su madre. Y esto a mí me parece muy importante, ¿por qué? Porque lo que vuelve memorable al personaje de Ken Liu en el Zoo de Papel no es ninguna característica individual del personaje, es su odio. Y este odio podría ser perfectamente universal. No hay razones específicas para ese odio. La razón, digamos, general es yo quiero ser más gringo y mi mamá china no me deja. Esa es la gran especificidad del cuento más prestigioso de Ken Liu, ¿no? Entonces realmente Ken Liu no es un narrador de personajes, no van a encontrar personajes muy memorables en las historias de Ken Liu, aunque, curiosamente, se sienten más vivos que muchos de los personajes de Ted Chiang, porque como Ken Liu le da mucha importancia al centro emocional de las historias, pues se sienten más vivos los personajes, ¿no? Porque a final de cuentas, todo gira en torno a las emociones que produce la historia y obviamente las emociones se ven reflejadas en las acciones de los personajes, ¿no? Pero esto nos puede llevar a pensar que Ken Liu sabe escribir muy bien a los personajes, pero en realidad los personajes de Ken Liu, repito, en la mayoría de las ocasiones no tienen gran especificidad. Que ojo, esto no es nada negativo, ¿no? Simplemente es como para que seamos muy conscientes de que tanto Ted Chiang como Ken Liu tienen en común o comparten mucho esta idea de que los personajes son utilitarios a las historias que ellos quieren contar, ¿no? Que vuelvo a repetir, no es algo negativo, pero es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de juzgar sus historias, ¿no? Porque de repente hay quien juzga sus historias en términos de que sus personajes no son memorables. Pues no, porque el mismo Ken Liu no busca que sus personajes sean memorables como tal, ¿no? No es la finalidad que tiene
con sus historias. Lo que sí busca en términos de personajes es la representación. Aquí sí me quiero detener un poquito porque, a diferencia, por ejemplo, de Ted Chiang, que él es americano, obviamente con esta ascendencia china, pero a final de cuentas americano. En el caso de Ken Liu, él sí es chino-americano, ¿no? Entonces digamos que él sí tiene como más presente esta idea del conflicto cultural que existe entre el hecho de ser chino y entre el hecho de vivir en América, ¿no? Y de lo que eso supone, del modo de vida de lo que supone ser un americano. Entonces, cuando le han preguntado a Ken Liu que qué se siente escribir como una persona, digamos, no blanca, ¿no? Porque en Estados Unidos ya saben que les importa mucho eso como de las voces diversas. Y lo pongo entre comillas, pues, porque luego las revistas, por ejemplo, de literatura especulativa anglosajona, tienden mucho a darle diversidad de voces, pero no diversidad formal, ¿no? O sea, las historias parecen que todas las hizo la misma persona, pero tienen la diferencia de que uno le ocurrió a una persona china, uno le ocurrió a una persona pakistaní, otro le ocurrió a una persona japonesa, pero las historias son iguales y el molde son iguales y el tipo de personajes son iguales, ¿no? O sea, entonces digamos, eso es debate como para otra conferencia que a lo mejor algún día alguien va a dar, de cómo la diversidad es manejada por la literatura anglosajona en este momento, al menos en literatura especulativa. Pero cuando le han preguntado a Ken Liu que, digamos, cuál es su opinión al respecto, él lo que dice es que al principio él recordaba las palabras de una poeta, no recuerdo el nombre de la poeta, pero que decía que esta poeta decía que las mujeres tienen que dar el doble o el triple solamente para que las observen iguales que a los hombres, ¿no? O sea, ella lo que decía era, y esto pues es un reclamo que hacen muchas escritoras, no solamente ellas, sino muchas, es las mujeres se tienen que esforzar mucho más para obtener los mismos reconocimientos y la misma validez literaria que los hombres blancos, por ejemplo, en Estados Unidos, obtienen mucho más fácil, ¿no? Y por menos. O sea, digamos, los hombres tienen que lograr menos hallazgos estéticos, por ejemplo, en la literatura, para formar parte ya de la conversación literaria, y en cambio a las mujeres, pues se les exige mucho más, ¿no? O se espera mucho más de ellas para que puedan entrar en la conversación. Sobre todo antes, ahorita ya está tratando de estar un poquito más equilibrado. Digo un poquito, pues todavía tenemos materia pendiente en ese sentido, pero ya no estamos tan mal como cuando estábamos en aquella época, ¿no? De la que él habla de esta poeta. No recuerdo muy bien quién era, pero era una poeta del siglo pasado. Entonces lo que comenta Ken Liu es lo siguiente: él trató en la medida de lo posible de evitar hablar de personajes chinos en su literatura, porque él decía que esta poeta decía justamente que la única forma en la que dejaban entrar, por ejemplo, a las mujeres a la literatura era convirtiendo su literatura en autobiográfica. ¿A qué se refería con esto? No que literalmente contara su vida, sino que toda su literatura se basara en el hecho de ser mujer. Y entonces toda su literatura tuviera que ver con la maternidad y tuviera que ver con el acto doméstico del ser mujer, entre comillas, de aquella época, o con el acto de las opresiones de la mujer. En general, solamente una mujer era volteada a ver si el tema del que hablaba era del hecho de ser mujer. Y esto, si lo trasladamos a nuestro siglo, pues sigue ocurriendo, ¿no? Algunas mujeres, por ejemplo, Ariana Harwitz, se queja mucho de que una escritora, creo que argentina, si no mal recuerdo, se queja mucho de que en estos paneles que arman para las mujeres escritoras, justamente el tema de conversación es el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, vamos a hacer un panel de mujeres para hablar de literatura y narcotráfico, ¿no? O vamos a hacer un panel de mujeres para hablar de la ciencia en la ciencia ficción. No, sino que casi siempre los paneles de mujeres son la maternidad en la literatura, el aborto en la literatura, la mujer en la literatura, ¿no? Y que entonces tanto lo que dice Ariana Harwitz como esta poeta que les digo que no recuerdo su nombre, lo que mencionan es eso, ¿no? Que la única forma, al parecer, que le quedaba a la mujer de entrar a la literatura era, pues, como, digamos, como exotizando el hecho de ser mujer, ¿no? Y entonces lo que decía Ken Liu es que él sentía que si él escribía sobre personas chinas, obviamente como él mismo, porque él también es chino, iba a terminar como exotizándose a sí mismo de forma autobiográfica, y que eso efectivamente le iba a abrir las puertas, pero él no quería hacer eso, ¿no? O sea, se había rehusado como fervientemente a que lo conocieran por sus personajes chinos. Y que entonces al principio de su literatura los personajes efectivamente no son chinos. Y sus dramas no tienen nada que ver con el hecho de que sean chinos. Y no es puesto en duda, digamos, como tampoco su herencia china, ni el choque cultural de ser un chino que vive en Estados Unidos,
Nada de eso. No existía eso en su literatura. Sin embargo, él dice que tratar de hacer esto se dio cuenta que era como tener la mitad de la boca como cocida o tapada. Porque él decía, a final de cuentas, parte de mi herencia y parte enorme de quien yo soy tiene que ver con con el hecho de ser chino. Entonces, si yo evito hablar de lo chino para tratar de que no me exoticen por hablar de lo chino, ¿de qué voy a hablar? O sea, es como si yo estuviera dejando, es lo que él decía, como si yo dejara que ellos dictaminen o que ellos dicten de lo que yo sí puedo hablar y de lo que yo no puedo hablar. Porque entonces, si ellos me van a exotizar si yo hablo de lo chino, solamente me dan opción de hablar de ellos, de los americanos. Y tampoco quiero, ¿no? O sea, tampoco quiero hablar solamente de los americanos porque esa no es mi herencia. Efectivamente, vivo aquí, yo también ya más o menos sé cómo es la vida americana, pero a mí me gustaría también poder hablar de mi herencia china, ¿no? Entonces lo que terminó haciendo Ken Liu fue como apropiándose de la identidad china, recuperándola para sus historias y según él comenta, tratando de darles una voz real y una agencia real. Porque él decía que en las historias norteamericanas o en general las historias de ficción especulativa donde aparecen personajes chinos, y eso nosotros lo podemos ver por ejemplo en las películas, siempre los chinos son utilizados como alivio cómico, ¿no? Este personaje chino que de repente se pone a gritar en chino como si estuviera loco, nadie lo entiende, y ya, ¿no? Algo le ocurre, se muere, lo secuestran, se va corriendo, algo le ocurre, pero siempre es como en tono de burla, siempre hay un elemento como de burla. O, por ejemplo, se me viene a colación lo que mencionaba, por ejemplo, Sandra Oh, la actriz que hace como Christina Yang en Grey's Anatomy. Ella, por ejemplo, menciona que como actriz con rasgos orientales en general, pues, ella de repente, ella notaba que solamente le daban papeles de secundario, ¿no? O sea, de secundario interesante, obviamente, pero de secundario, porque al parecer se tenía esta noción de que las personas en general de China, Japón, Pakistán, en general, toda la parte de Oriente, no debían de ser los protagonistas de las historias, debían de ser secundarios. El amigo del protagonista, el rival del protagonista, pero nunca el protagonista. Entonces lo que hizo Ken Liu, a final de cuentas, fue volver a los chinos protagonistas de historias de ficción especulativa escrita en inglés, ¿no? Esto es importante porque no solamente era bueno, pues escribo de ficción china, en China, sobre China, no. Escribo de personajes chinos reales en un contexto americano, ¿no? Entonces, gran parte de su obra justamente retrata este choque de las personas chinas en un contexto no chino. ¿Por qué? Porque no solamente recuperó la voz y la agencia de los personajes chinos, sino que también trató de recuperar el choque cultural que se vive entre las personas chinas una vez que viven en China y cuando viven en Estados Unidos y lo que les genera, ¿no? Y justamente el Su de Papel, que es su cuento más famoso, refleja este choque cultural en el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre es americano, la cultura del niño es americana, la madre china está tratando de enseñarle su cultura a su hijo, pero su hijo se resiste, ¿no? No quiere la cultura china de la madre y al final termina como apropiándose de esa cultura él, como una reivindicación de quién él es, ¿no? Entonces podríamos decir incluso que ahí hay una parte autobiográfica de parte de Ken Liu, ¿no? No tanto en la parte de que sean personajes chinos, sino de retratar que primero hubo una negación como a su herencia china, al menos en la ficción. Luego después hay un momento donde esta renuncia le genera un dolor a él, porque él siente que no está pudiendo expresar lo que él quiere contar. Y luego hay una reapropiación de lo chino, ¿no? Entonces digamos que la historia del Sube Papel es la historia de Ken Liu con la ficción china, ¿no? O con los personajes chinos en general. Y bueno, algunas historias que se nutren abiertamente del contexto chino son, como les decía, el Su de Papel, que es un cuento centrado en el origami y en el día del Quang Ming Ji, creo que así se dice. No lo sé pronunciar, me disculpo. Pero bueno, ahí está escrito para que lo identifiquen, que es considerado como una festividad que se supone que es algo así como el día de la limpieza de tumbas o la limpieza de lugar en donde se encuentran los muertos. Básicamente sería el equivalente cultural a lo que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en México como el Día de Muertos. Obviamente allá es distinto, o sea, tienen como sus propias particularidades. Y lo que hace precisamente el Su de Papel es retratar un poco de estas particularidades del Quang Ming Yi,
¿no? O Ji, o algo así. Entonces, en el estudio de papel retrata esas dos cosas, ¿no? La tradición del origami y ese día. Y en el literomante, que es un cuento bastante largo, que casi funciona como si fuera una novela breve, lo que hace es que es un cuento que explora el origen y el significado de algunos ideogramas chinos y del incidente 228, ¿no? Hagan de cuenta que ese cuento se trata de una niña también americana o de padres americanos. Llega precisamente, creo que a China, si no mal recuerdo, y ahí se encuentra con un hombre chino ya adulto que le comienza a mostrar cómo funcionan los ideogramas, qué es lo que significan, cómo están constituidos y lo que representan a nivel incluso psicológico esos ideogramas. Y la historia se va intercalando con esta narración de lo que ocurrió en el incidente 228, que para quienes no lo conociéramos, por ejemplo yo no lo conocía, el incidente 228 es la masacre del 28 de febrero, fue un levantamiento en Taiwán donde murieron aproximadamente 30,000 civiles, ¿no? Entonces lo que hace este relato, el literomante, no solamente es plantear una relación compleja a nivel de lenguaje, o sea, con los ideogramas chinos en general, sino que también aprovecha para contar una situación muy delicada en la historia de China, ¿no? Entonces, hay otro montón de cuentos, ¿no? Donde Ken Liu retoma algunos elementos de la cultura china o de la cultura oriental en general. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El demonio de Maxwell, donde retoma precisamente esta idea del experimento de que ciertas partículas van a tender como al equilibrio termodinámico y demás, y de que solamente si hubiera un demonio ayudando a que ciertas partículas entraran y salieran, permitiría que haya un desequilibrio entre la temperatura como de las dos compuertas, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, él plantea como esta idea de los espíritus los espíritus japoneses que murieron con la bomba atómica, ellos tratando, no recuerdo muy bien si de cobrar venganza o algo parecido, pero el punto es de que una mujer japonesa puede hablar con los fantasmas y al hablar con los fantasmas manipula una máquina, precisamente la máquina de Maxwell, para que ellos logren, los fantasmas, abrir estas compuertas de las partículas y generen el estallido de una bomba, ¿no? Que obviamente esta bomba no sería posible si no fuera por esta mujer japonesa que tiene todo este contexto del exterminio de los japoneses, ¿no? Y de justamente los japoneses que murieron en este contexto de las guerras y de las bombas, ¿no? O por ejemplo, en el cuento que abre La chica oculta, que se llama Ghost Days, justamente se trata de cómo ciertos, como ornamentos chinos lograron sobrevivir a través de las épocas y la importancia que tienen esos ornamentos chinos para las civilizaciones del futuro, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, Ken Liu no solamente tiene estos dos cuentos en un contexto chino, pero me parece que son dos de los que como que lo retoman más abiertamente y de manera más literal, ¿no? Los otros de repente como que lo metaforizan un poco más o lo llevan a un elemento como más fantástico, pero en estos dos no. En estos dos digamos que la discusión se queda en un término más como realista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero es importante, repito, ¿por qué? Porque Ken Liu se volvió famoso precisamente por estos cuentos. Lo que nos viene a confirmar el temor de Ken Liu de que, a final de cuentas, un autor de la periferia solamente es escuchado cuando termina hablando de manera autobiográfica, y digo autobiográfica en el sentido de sus características peculiares él como individuo, y justamente se le conoce a Ken Liu por retomar la tradición china en su ficción, ¿no? Que es algo que no hace ningún otro autor, obviamente más que él, o al menos de los más conocidos, y es algo a lo que él había renunciado al principio precisamente para que no lo exotizaran. Entonces, cada vez que nosotros aplaudamos a Ken Liu por retomar el contexto chino y traerlo a la ficción especulativa anglosajona, preguntémonos qué tanto nosotros estamos fomentando ese mismo fenómeno que llevó a Ken Liu a rehusarse a hablar de su herencia cultural, ¿no? O sea, habría que preguntárnoslo por un momento. ¿Qué tanto el hecho de que yo reconozco a Ken Liu por encima de otros autores solo por traer la cultura china a su ficción, no estoy haciendo lo mismo de lo que él se quejaba, exotizar su cultura? Entonces, más bien habría que tratar de leer a Ken Liu, sí, obviamente en el, como, pues sí, en cómo retoma estas tradiciones, pero más que nada en cómo escribe, en cómo arma narrativamente sus historias y no tanto en qué elementos de la cultura china logró traer a la ficción. Porque si hiciéramos eso estaríamos siendo injustos con Ken Liu y estaríamos haciendo, repito, justamente de lo que él se quejaba, ¿no? Y que pudo haber llevado a Ken Liu a no escribir nunca sobre personajes chinos. ¿Por qué? Porque él sentía que a final de cuentas al hacerlo lo íbamos a exotizar. Y cada vez que nosotros
digamos en voz alta que Ken Liu es muy bueno porque logró traer eso, nosotros estamos haciendo justamente eso, ¿no? Y me incluyo a mí mismo porque yo también lo hacía, ¿no? Yo también decía, wow, es que Ken Liu trajo los elementos chinos, sí, pero no solamente hizo eso, ¿no? O sea, hizo mucho más que eso. Y bueno, ahora sí, ya entrando en la parte, como en el cruce de los dos autores, ¿no? Porque ya en la conferencia anterior ya hablé de Ted Chiang, en esta estoy hablando de Ken Liu, y es el momento en el que al fin se encuentran los dos autores. Ok, ¿qué semejanzas hay en la obra de Ted Chiang y de Ken Liu? Número uno, ficcionalizan conceptos. Por ejemplo, en el caso de Ken Liu, ya lo mencionaba, Ken Liu, por ejemplo, ficcionaliza el experimento del demonio de Maxwell, mientras que, por ejemplo, Ted Chiang ficcionaliza los experimentos con implantes cerebrales para reproducir estados mentales, ¿no? Como la caliagnosia. Entonces, básicamente los dos, pese a que empiezan desde puntos diferentes su narrativa, los dos terminan ficcionalizando conceptos, ¿no? Obviamente uno trata de darle como un sentido más emocional. Por ejemplo, en el cuento de El demonio de Maxwell, digamos que el centro emocional está precisamente en la culpa y como en esta historia que tienen los japoneses siendo destruidos por bombas y como luego ellos terminan siendo utilizados para luego estallar una bomba, ¿no? Que es precisamente la bomba del demonio de Maxwell, ¿no? Entonces digamos que ahí hay una resonancia emocional mucho más fuerte, pese a que, por ejemplo, los personajes de Ken Liu como tal no son como tan emocionalmente comprometidos con la historia, o uno tan emocionalmente comprometido con ellos, uno lo está porque la historia que le está contando sí tiene resonancia emocional. Y en el caso, por ejemplo, de los implantes cerebrales, pues digamos que ahí ya no tanto, ¿no? O sea, ahí es una historia como un poquito más neutra, donde simplemente te va contando cómo cada individuo diferente entre sí vive la caleagnosia, ¿no? Que es la imposibilidad de reconocer la belleza en otro ser humano, ¿no? Luego, otra cosa que tienen en común es la técnica del falso documental. En el caso de Ted Chiang, fue el falso documental ¿Te gusta lo que ves? Que es justamente del que estoy hablando, el de la caliagnosia. Y en el caso de Ken Liu, hizo un falso documental que se llama El hombre que puso fin a la historia y otro falso documental que se llama Simulacro, ¿no? En ambos, los dos falsos documentales tienen características muy similares a la forma en la que Ted Chiang abordó el falso documental, ¿no? Que es comenzando a describir como la escenografía en donde se encuentran, como si fuera una introducción tal cual al documental, y luego recuperando las voces de los personajes y haciendo acotaciones de lo que hacen o de cómo se mueven, como si la persona estuviera describiendo un video, ¿no? Entonces, ambos abordaron la técnica más o menos del mismo modo, ¿no? Luego, en tercer lugar, los dos manejan una prosa, entre comillas, sencilla o funcional, que vuelvo a repetir, no es una crítica, simplemente es para que los leamos en esos términos, ¿no? No les exijamos como esta gran prosa, súper rimbombante, llena de palabras elegantes, no. Los dos tratan de ser muy funcionales, tratan, en el caso de uno, que el avance conceptual se note y quede claro, y en el caso del otro, que el centro emocional de la historia quede claro. A los dos les importa mucho que te quede claro. En parte creo que se debe a que ambos, tanto Ted Chiang como Ken Liu, tienen un contexto como más bien informático, en el caso de los dos, y en el caso de Ken Liu en particular, por la cuestión de las leyes, ¿no? Porque él se da cuenta de cómo una historia puede ser contada de una determinada manera por el lenguaje, por ejemplo, en este caso, el lenguaje legal que utilizan en los juzgados. Pues creo yo que el hecho de que ambos tengan un lenguaje funcional, una prosa sencilla, no es algo que demerite sus historias, sino es el contexto en el que ellos comprenden el lenguaje y las historias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ted Chiang, él comprende las historias como una dramatización de los avances conceptuales y por lo tanto es entendible que trate de hacerlo como lo más ameno y lo más sencillo posible. Y en el caso de Ken Liu, pues otra vez él comprende como que lo importante es dar a conocer el centro emocional de una historia y para poder darlo a conocer tiene que ser lo más claro y lo más preciso posible en su lenguaje, ¿no? Entonces creo yo que en parte por eso es que ambos manejan este tipo de prosa, no porque no pudieran manejar otra, porque de repente ambos tienen momentos como de gran lirismo en su prosa, que es algo que le encanta a la gente de letras, como el gran lirismo de la prosa de alguien, y creo que es algo que manejan los dos en ciertos momentos muy puntuales, pero que parece que no importarles tanto porque la intención que ellos tienen comunicativamente hablando es otra, ¿no? Y como ya mencionaba,
También en momentos anteriores, los personajes utilitarios, ¿no? En el caso de ambos, tanto los personajes de Ted Chiang como de Ken Liu, en el caso de Ted Chiang son historias más bien filosóficas, como estos grandes conceptos con los que nosotros nos vemos enfrentados, y en el caso de Ken Liu, como estos grandes fenómenos sociológicos como el choque cultural entre los americanos y los gringos. En ambos casos suelen ser personajes que no tienen como grandes particularidades, sino que representan a grupos, ¿no? Que pueden ser grupo la humanidad en general, como Ted Chiang, o pueden ser personajes particulares como Ken Liu, ¿no? Como en el caso específico de los chinos y los americanos, ¿no? Y bueno, otra cosa serían las diferencias. Ok, de entrada, la primera gran diferencia sería en el proceso creativo, ¿no? Ted Chiang, por ejemplo, comienza directamente con las ideas, mientras que Ken Liu comienza con la historia. La gran diferencia entre un elemento y otro es que, por ejemplo, ya decíamos, Ted Chiang primero tiene un concepto, luego piensa en cuál es la mejor manera de dramatizar ese concepto y a partir de ahí elige a los personajes que sirven como para representar las aristas de esa dramatización, ¿no? De hecho, esto es algo muy Ted Chiang, que es tratar como de explorar todas las facetas posibles de un concepto, de un problema en una misma historia. Y en el caso, por ejemplo, de Ken Liu no, Ken Liu más bien suele, como él mismo lo decía, comenzar con una historia, con acciones, a partir de ahí identificar un centro emocional y una vez ya identificándolo, ahora sí, construir un mundo que represente ese centro emocional y unos personajes que vivan en ese mundo. Luego, la resonancia emocional, la gran diferencia que tienen es que, al menos en el primer libro de Ted Chiang, en la historia de tu vida, los cuentos no tienen una gran resonancia emocional porque Ted Chiang le dedica demasiado espacio al desarrollo de las ideas como ideas y no tanto como a las consecuencias psicológicas, por ejemplo, o emocionales que viven los personajes. Y el modo en el que está escrito tampoco le da demasiado peso a las emociones. O sea, les dedica muy poco espacio en términos ya ahora sí puramente gráficos, les dedica muy poco espacio. En cambio, por ejemplo, en el caso de Ken Liu, no. Ken Liu, pese a que no, sus personajes tampoco son como muy como individuales, por decirlo de alguna forma, las emociones siempre están a flor de piel. ¿Por qué? Porque él trata de que el concepto, la idea y el mundo reflejen una sola emoción, ¿no? O una emoción como muy particular. Entonces, a diferencia de Ted Chiang, desde el primer libro de Ken Liu, sí se ve como este elemento como bien desarrollado, ¿no? Lo que ocurre después con Ted Chiang es que con su segundo libro, con Exhalación, que es Ted Chiang ya desarrolla un poquito más como el lado emocional, ya se emparenta un poco más con la narrativa que hace Ken Liu, al menos en ese sentido. Y lo que ocurre con el segundo libro de Ken Liu es que él es menos emocional que en el primero, ¿no? Él desarrolla o trata de desarrollar más como la idea de la trascendencia del humano en una inteligencia o en inteligencias artificiales en la web, ¿no? Entonces lo que termina ocurriendo es que este libro, que es el segundo libro de Ken Liu, termina emparentado con el primer libro de Ted Chiang. Y al revés, en el caso de Ted Chiang, el segundo libro está emparentado con el primero de Ken Liu, ¿no? O sea, tienen un desarrollo muy curioso estos dos autores en cuanto a sus obras, ¿no? En particular. Y bueno, otra diferencia que tienen en común, bueno, ahí yo me contradecía a mí mismo, ¿no? Diferencia que tienen en común, pero bueno, ustedes me entienden, es que en el caso, por ejemplo, de Ted Chiang, él no le da como tanta importancia a la representación, ¿no? En sus textos, por ejemplo, no hay como problemáticas específicas de ciertas comunidades reflejadas en su texto, sino que trata de como de explorar estos conceptos universales como el hombre versus Dios, el hombre versus el destino, el hombre versus lo determinado de las máquinas, qué sé yo, pero siempre son como estos grandes conceptos, grandes situaciones que podrían afectar como al hombre y a la mujer en general, ¿no? Entre comillas. Y en cambio Ken Liu no, Ken Liu sí le da como cierto peso a este conflicto cultural que existe entre lo chino y lo americano, obviamente entre la población china y la americana, y sobre todo cuando alguien tiene ascendencia china en un contexto americano. Obviamente Ken Liu sigue sin ser muy específico con esas problemáticas, pero por lo menos ya les da voz, ¿no? Les pone esas problemáticas en el centro de sus historias. Pese a que no sean muy específicas, pero por lo menos ya les da un peso particular. Que Ted Chiang ni siquiera se le cruza por la cabeza. Y bueno, en última instancia, para ya no repetirme tanto, lo que nos tiene que quedar bien claro a la hora de leerlos
es que pese a que los dos tienden de repente a la moralina, de repente los dos tienden a hacer historias didácticas, algunos acusan a Ken Liu de ser como muy bite con las emociones, que se la pasa lanzando anzuelos emocionales para que caigas. Y en el caso de Ted Chiang, de repente tiende mucho a la moraleja, sobre todo en exhalación. Los dos son muy diferentes en el tipo de, como de mensaje que quieren transmitir, ¿no? En el caso de Ted Chiang, siempre es el hombre versus Dios, o el hombre versus el destino, o el hombre versus lo inamovible, o incluso el hombre versus, o el humano versus, como este avance científico interminable, ¿no? Estos avances conceptuales a los que el ser humano no les puede seguir el ritmo. Y en el caso de Ken Liu, no. En el caso de Ken Liu, más bien son como fábulas morales, como en contra del progreso, como de la industria en general, ¿no? El progreso y la industria que terminan matando lo natural, lo humano, etcétera, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el cuento Buena Casa de Ken Liu, que se trata de cómo a partir de que las ciudades se van construyendo en los bosques, los seres mágicos empiezan a perder su magia y poco a poco terminan siendo reemplazados por partes robóticas para poder vivir en esas ciudades. Entonces digamos que si tuviéramos que hacer una comparación, por ejemplo, con Black Mirror, que es algo que todo el mundo conoce, incluso quienes no suelen leer ficción especulativa, podríamos decir que Ken Liu está emparentado con Black Mirror, ¿no? Porque a final de cuentas busca como este relato cautelar de las consecuencias negativas que puede tener el progreso científico, ¿no? Y en el caso de Ted Chiang, pues no, él no te da un relato cautelar de lo malo que puede pasar, sino más bien de cómo el ser humano ya tiene como ciertos determinismos y en su búsqueda de ciertas libertades maneja esos progresos científicos de una determinada forma, ¿no? Entonces, transmiten mensajes separados, aunque ambos, digamos, ven a este gran mundo, uno desde el lado del progreso y el otro desde el determinismo, como estas grandes fuerzas a las que se opone o en las que trata de vivir un ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que los dos son muy clásicos. Recurren todavía a este gran tema de el hombre versus algo más grande que ellos. No el hombre versus el mismo, que se supone que es la literatura posmoderna, ¿no? Entonces, en ese sentido, los dos son muy modernos todavía. Y bueno, en cuanto a la correspondencia literaria, voy a tratar de analizar dos casos. El caso uno yo le voy a llamar el caso de la aparición de un ángel, y el caso número dos es la idea que colapsó una mente, ¿no? Ya con esto voy a cerrar esta conferencia, con estos casos, con las semejanzas y las diferencias que tienen tanto en el cuento de Ted Chiang como el de Ken Liu. Ok, en el caso uno, que es el de la aparición de un ángel, hay dos cuentos, que es El infierno es la ausencia de Dios de Ted Chiang y Error de byte único de Ken Liu, ¿no? No me voy a detener mucho a explicar los textos, porque ya no me da el tiempo, pero en resumen es lo siguiente. En El infierno es la ausencia de Dios, se tiene bien asumido de manera ya como un hecho científico que Dios existe, que los ángeles existen, y dentro de esta lógica de este mundo, de repente el protagonista, que es un hombre, pierde a su mujer muere por la llegada de un ángel que termina como llevándosela al cielo, ¿no? O sea, muere pues la mujer por la llegada del ángel y obviamente su alma va al cielo. El problema es que en ese mundo Dios, digamos, le deja pasar a unos y no deja pasar a otros, dependiendo no de qué tan bueno fuiste, sino de si amaste o no amaste a Dios. Y si creíste de verdad ciegamente en Él o si no creíste ciegamente en Él. Entonces resulta que el problema que él tiene es que él no ama a Dios y él no cree ciegamente en él. Pero él quiere ir al cielo donde fue su mujer. Y entonces él trata primero de creer y cuando no puede, de buscar que un ángel también lo mate a él para que la luz del cielo lo ilumine y él pueda ir al cielo. En resumen, la historia termina en que efectivamente logra conseguir la luz de un ángel, lo termina tocando, Dios lo ilumina, pero Dios de todas maneras dice, ¿sabes qué? Aún así no te voy a dejar entrar al cielo y lo manda al infierno, ¿no? Esa sería como la parte irónica de Dios versus el humano y Dios siempre gana, ¿no? Es Ted Chiang diciéndonos, no se nos olvide que Dios siempre gana, Dios es el que tiene la última palabra. Y en el caso de Ken Liu, lo que ocurre con Error de byte único es un hombre que igual tiene una mujer a la que ama mucho. Esta mujer tiene la creencia de que puede ver un ángel o de que se ha topado con un ángel después de que después de que ella enfermó, creo. Y entonces este hombre no puede ver al ángel, no es una confirmación científica que existan los ángeles, pero él trata de creer lo que dice su mujer. Entonces su mujer un día muere
Y cuando muere, él trata de ir creyendo en lo que ella creía. Él trata de creer en la existencia de una vida futura con estos ángeles y con Dios, porque si él no pudiera creer en eso, significaría que él tiene que aceptar que nunca va a volver a estar con ella. Al final, cuando él al fin logra creer en Dios y logra creer en los ángeles, una pequeña partícula de luz que proviene del espacio le termina crasheando el cerebro a este hombre y entonces ya no cree en Dios otra vez, ¿no? Y entonces esto que lo había acercado digamos, a su mujer, termina luego alejándolo de ella, ¿no? Digo, al menos así es como yo recuerdo que termina el texto, pero bueno, entonces, si se fijan, las dos historias se parecen no en estos grandes elementos de Dios es una confirmación científica o Dios es una alucinación de la mujer de esta chica, sino en lo que ocurre en ambos, ¿no? Y el segundo caso, que igual voy a hacer súper breve, es en La idea que colapsó una mente. Son dos cuentos, Dividido entre cero de Ted Chiang y Los algoritmos del amor de Ken Liu. En el cuento de Ted Chiang narra la historia de una matemática que de repente un día descubren sus hallazgos que el número uno equivale a cualquier otro número y todos los números equivalen a uno. Y eso le destruye la mente, ¿no? Porque entonces se da cuenta de que nada vale nada, que todos los grandes conceptos que regían el mundo, pues no valen y que por lo tanto Dios no existe. O sea, se va como a elementos como más allá de ella y eso termina haciendo que ella se vuelva loca y eso destruye su relación. En el caso de los algoritmos para el amor, es una mujer que construye muñecas que tienen algo parecido a inteligencia artificial, parecido, simplemente están programadas para ciertos algoritmos de lenguaje, pero la gente piensa que eso las vuelve inteligentes. Y lo que le termina ocurriendo es que ella se da cuenta de que los seres humanos, ella incluida, funcionan también con algoritmos. Y eso la hace sentir que no puede escapar de los algoritmos y que el amor que su pareja siente por ella es un algoritmo también. Y que entonces, pues ese amor no vale nada, ella no vale nada, nada vale nada, porque todos son algoritmos, se termina volviendo loca y se termina su relación. Si se fijan, descritos así en sus elementos más mínimos, se parecen un montón. Y de hecho, el mismo Ken Liu en su página web de él, la oficial, él describe que tanto el cuento de Error de Byte Único como los algoritmos del amor están inspirados en los textos de Ted Chiang, ¿no? O sea, él reconoce la influencia. Y un dato curioso es que ni Error de Byte Único ni los algoritmos para el amor están en los libros de Ken Liu. Ken Liu no los incluye en sus libros, ¿no? Habría que preguntarnos por qué. Si él los ve simplemente como un homenaje y entonces él no los considera parte de su obra como tal y por eso no los incluye, pero sigue siendo un ejercicio interesante. Sobre todo esto yo invito a quien esté viendo esta conferencia que lo haga, que lea estos pares de cuentos para que trate de encontrar las diferencias estilísticas entre uno y otro a partir de cómo cuentan los dos la misma historia. ¿Cuáles son los paralelismos? ¿Qué tienen en común? En el caso 1, en la aparición de un ángel, número 1, el protagonista es hombre, está enamorado perdidamente de una mujer que le cambia la vida. Número 2, la mujer cree en Dios o en los ángeles de algún modo, que el protagonista no puede. 3, la mujer muere y un ángel está involucrado de alguna forma. 4, el protagonista trata de acercarse a Dios para tratar de alcanzar a su ser amado, pero no lo logra porque sus intentos son falsos. Y cuando al fin lo logra, al final, el mundo lo castiga con ironía, ¿no? O sea, el mundo tiene la última palabra. Y en el otro caso, que es el de la idea que colapsó una mente, en ambos casos la protagonista es femenina y es científica. El hallazgo de esta idea destruye el mundo de la persona, pero no el mundo en general. Las historias se van intercalando, como de, no sé, Ted Chiang y Ken Liu, los dos, los cuentos los construyeron como dos historias contándose al mismo tiempo, ¿no? Luego, en los dos cuentos acaban las mujeres protagonistas en una institución mental debido a que sus parejas notan el deterioro. Y por último, el deterioro destruye la relación de las parejas, ¿no? Entonces, si se fijan, le pasa lo mismo que al cuento del marciano y el visitante. Tienen exactamente la misma estructura. Son el mismo esqueleto en los dos casos. Ahora, ¿qué diferencias hay entre unos y otros? Esta es la parte que a mí me interesaba más y es con la que voy a cerrar ya la conferencia tanto de Ted Chiang como de Ken Liu, que es, en el caso 1, que tiene que ver con el ángel, lo que está en naranja es de Ken Liu y lo que está en azul es de Ted Chiang. Es que, número 1, la existencia de Dios no está probada en el cuento de Ken Liu, ¿no? O no como tal. Por lo tanto,
digamos que es un conflicto más íntimo. Es yo le creo a mi pareja que existe Dios y es yo estoy dispuesto a dedicar mi vida a algo cuya certidumbre no tengo certeza, pero la voy a dedicar de todos modos porque me consuela de forma íntima pensar que quizá algún día voy a estar con ella. Eso es algo muy Ken Liu, ¿no? O sea, el dedicar toda una historia a este concepto de querer estar con tu pareja y llevarte incluso a crasharte el cerebro para creer lo que tu pareja creía, para pensar que en el más allá vas a estar con ella, eso es una historia más emocional. En cambio, en la historia de Ted Chiang, no. Ted Chiang lo que hace es, te dice desde el principio que Dios existe, que los ángeles existen, que todo existe, que es una verdad científica, y por lo tanto, la historia es menos íntima, es como más global, más universal. ¿Por qué? Porque entonces a cualquier personaje que no quiera a Dios le va a pasar lo mismo que le pasa al protagonista de, de la historia de Ted Chiang, ¿no? Luego, número dos, la creencia de los ángeles por parte de la mujer es retratada como un elemento fantástico. Lo que les decía, Ken Liu juega más con esta idea de los límites entre los géneros y entonces tú nunca sabes si realmente el ángel sí existía o si no existía, pero no importa. O sea, eso no importa. La idea de la existencia del ángel no importa. Lo que importa es cómo una idea pequeñita, como la existencia de un ángel, puede crasharte el cerebro. Es este byte único que provoca un error en tu cerebro que te termina cambiando quién eres. Entonces, es una idea distinta, digamos, como explorada de forma más íntima. Y en el caso de Ted Chiang, no. En el caso de Ted Chiang es esta gran idea universal de que Dios y los ángeles existen. Luego, número 3, el protagonista de Ted Chiang, en él la dificultad es que alguien más está checando que su fe sea real o no. O sea, en el cuento de Ted Chiang, Dios puede ver si la fe de la persona es real o no y entonces mandarla al infierno. Entonces, otra vez retomamos lo que ya decía yo antes. En el caso de Ted Chiang es el hombre versus el destino o el hombre versus Dios. Entonces aquí es literalmente Dios está en escrutinio de mis emociones y se da cuenta que yo no le tengo fe real. Y en el caso de Ken Liu no, convierte el asunto en algo íntimo, en yo me siento culpable porque no logro creer lo que creía mi pareja. Y me siento culpable porque eso significa que si yo no creo en lo mismo que ella, yo creo entonces que nunca la voy a volver a ver, en ninguna otra vida. Entonces, si se fijan, la escala del tema se disminuye, la idea es menos grandilocuente, pero se vuelve más emocional, más íntima. Pese a que los personajes de Kelly tampoco no son así como súper particulares, pero aún así logras encariñarte con los personajes porque en lugar de que el tema sea amplísimo, lo reduce, pero es más potente a nivel narratológicamente hablando, ¿sí? Y por último, las diferencias. En el caso, por ejemplo, del cuento de los algoritmos para el amor, por ejemplo, la idea es más sencilla, ¿no? Y es más potente. Nosotros pensamos con algoritmos, no podemos evadir los algoritmos, el amor es un algoritmo. Es mucho más fácil de entender. En cambio, por ejemplo, en el cuento de Ted Chiang no es una idea como más conceptual. Esta idea de que si todos los, si todos los principios matemáticos del mundo nos llevan a deducir que cualquier número es igual a uno, entonces Dios no existe, ¿no? O sea, es una idea como más conceptual, más elevada, pónganlo ustedes, puramente conceptual en ese sentido, lo que nos lleva a que entonces nos golpee menos a nivel emocional. ¿Por qué? Porque la relación de la pareja no parece que vaya tan de la mano con el principio de dividido entre cero, ¿no? Con que todos los números dan igual a uno, ¿no? En cambio, el hecho de que todo sea un algoritmo sí se relaciona con cómo vivo el amor. Porque si yo pienso que el amor es solo un algoritmo, yo siento que ningún amor es real y eso me destruye, ¿no? Ahí es donde también tenemos la diferencia. Una segunda diferencia es que la idea que destruye el mundo tiene una resonancia a nivel no solo mental, sino emocional, ¿no? O sea, es decir, la pareja tú ves y Ken Liu le dedica un tiempo a que tú veas cómo la pareja sufre, ¿no? Este quiebre emocional, no solamente el quiebre mental de la protagonista, sino el quiebre emocional de la pareja. Ken Liu le dedica tiempo a nivel narratológico a ese quiebre. En cambio, Ted Chiang no. A Ted Chiang le importa más que el personaje se vuelve loco porque puede ver que uno es igual a todos los números y por lo tanto, entonces como mi pareja se volvió loca, la meto a un psiquiátrico y terminamos, ¿no? O sea, es decir, no hay una gran resonancia emocional en términos de lo que logra la historia de Ted Chiang, ¿no? Incluso es difícil recordar de qué trata el cuento de Dividido entre cero.
¿no? ¿Por qué? Porque la historia realmente no importa como historia, simplemente importa el concepto, importa la idea, ¿no? Lo que decíamos que le importa a Ted Chiang, estos avances conceptuales. En cambio, no, en cambio, a Ken Liu en este cuento, en los algoritmos para el amor, le importa la destrucción emocional que provoca la idea de que todos los afectos que tenemos forman parte de un algoritmo ya del que no podemos escapar. Luego, en tercer lugar, Ken Liu produce tensión narrativa entre los saltos de las narraciones. Por ejemplo, Ken Liu se aprovecha de estas dos historias para empezarte diciendo que la protagonista se volvió loca, entre comillas, y luego después te cuenta su vida normal, y luego vuelve otra vez a cuando está loca, y ella cuestiona su propio recuerdo. O sea, te narra una escena bonita y luego ella misma te la destruye diciendo que todo es un algoritmo. Te narra otra escena bonita, todo es un algoritmo. Una escena triste, todo es un algoritmo. Y te terminas desesperando igual que el personaje. En cambio, en el cuento de Ted Chiang, a nivel narratológico, pues es menos, ¿cómo decirlo? Es menos redondo el cuento, porque simplemente es, yo te cuento la historia de él, la historia de ella, y al final quiebran, ¿no? Pero en realidad ni la historia de él es importante, ni la historia de ella es realmente importante, excepto que ella descubrió el principio matemático del 1 es igual a todos los números, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la resonancia emocional que logra uno es más fuerte que la que logra el otro. Por fortuna, como ya comentaba, lo que logra después Ted Chiang con exhalación es justamente esta resonancia emocional que no logró, por ejemplo, en Dividido entre Cero, pero luego sí lo logra, por ejemplo, en el último, ¿no? En el de La ansiedad es el vértigo de la libertad, ahí sí logra darle una excelente resonancia emocional a la historia de los prismas, ¿no? Por ejemplo. Y por último, lo que les decía, el fin de la relación es retratado emocionalmente por Ken Liu y por Ted Chiang, no. Los dos, a Ted Chiang le importa estos grandes conflictos del hombre versus un concepto más grande. Y por ejemplo, la relación de la pareja es retratada de esta forma. El hombre no logra seguirle el ritmo a la mujer porque la mujer ya está en esta idea de las matemáticas destruidas. Y en cambio en el otro, no. En el otro, efectivamente es uno y el otro que no logran comprenderse, pero no es que uno vaya más adelante que el otro. No es que la idea de ella realmente aplique al mundo real. ¿Por qué? Porque al final lo que hace Ken Liu es que el protagonista, el hombre, bueno, la pareja del protagonista, le demuestra a ella que no es cierto lo de los algoritmos, que él se sale del algoritmo, ¿no? Entonces ahí también es donde está la gran diferencia. Que mientras que Ken Liu te retrata esta idea como esta mujer está clavada con esta idea de forma íntima, Ted Chiang te retrata esta idea como un gran hallazgo a nivel universal al que curiosamente llegó esta chica, ¿no? Son muy diferentes como el abordaje que tiene sobre una idea y sobre otra. Y para terminar, y ahora sí esto es mi opinión muy, muy, muy personal, lo que Ken Liu logra con estos cambios a las historias es lograr una historia más emocional, más intimista y narrativamente con la tensión mejor resuelta. Y que vuelvo a repetir, no sé si después el mismo Ted Chiang se inspiró en Ken Liu para hacer estos cambios más íntimos en sus historias, pero luego Ted Chiang logra esto mismo, ¿no? Historias más emocionales, más intimistas y con la tensión resuelta más efectivamente, ¿no? Y pues creo que por mi parte sería todo. Les agradezco mucho por haberme acompañado en esta conferencia. Y pues ya nada más nos haría falta una conferencia que tiene que ver con Robert Sherman, que sería la próxima semana. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y también agradecemos a todos los que nos han seguido hasta esta cuarta conferencia y los invitamos que no se pierdan el cierre de este ciclo de conferencias Dios toma café con los robots. También por mi parte sería todo y por parte de Café Ácido, también cerrando con la invitación para que nos dejen por ahí sus dudas o sus comentarios para darles respuestas. Y pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Krishna, al equipo de Café Ácido y a todos los que se aventaron esta conferencia. Espero que les guste. Yo voy a estar en Facebook y si no, también me pueden escribir a mi Twitter, Daniel Centeno 50. Si tienen alguna duda de cualquiera de los autores que he estado hablando, me pueden escribir y les paso yo el material con el que he estado trabajando. De nuevo, muchas gracias.